You're just worthy of all of my praise. Amen. Oh, yeah. I sing, I praise. Praise. Worthy of all of my praise. Worthy of all of my praise. With my heart. Amen, amen. Dios bendiga a todos mis hermanos en este día, dándole gracias a Dios que este es el día número 25 que estamos aquí transmitiendo un mensaje de la palabra de Dios y también orando juntos. Dios bendiga a todos mis hermanos que fielmente están aquí todos los días, y lo estamos haciendo porque estamos conscientes que estamos viviendo en un tiempo único, un tiempo profético y un tiempo de tremendo cumplimiento de la palabra de Dios. Este país está en la balanza. Estamos así. Y lo que ocurra en este país, de una manera u otra, va a afectar no solamente a la ciudadanía y residentes de los Estados Unidos, va a ser afectado todo el mundo, las naciones. El presidente ya difunto Reagan describió a este país como
una ciudad de luz sobre una montaña. Como dijo el Señor, para eso dijo una ciudad que alumbra debe estar en la montaña, en lugar alto donde todos lo vean. Si no alumbra, entonces, ¿de qué sirve esa ciudad? Y él dijo, así también alumbre vuestra luz. No podemos negar que de este país ha salido el evangelio a todas las naciones del mundo. Este país que es hija de la Gran Bretaña, de Inglaterra, y de ahí salieron los peregrinos, los primeros que vinieron, los primeros pioneros que vinieron a la costa de este país. ¿Para qué? Para poder practicar su devoción a Dios con libertad. Así que los fundamentos de esta nación están fundados sobre el deseo, el anhelo, la convicción de servir a Dios, no por tiranía religiosa, sino que en un corazón libre, sirviendo a Dios. Y una nación que tiene temor de Dios, que obra justicia, una nación que teme a Dios, que ama y guarda su palabra, sus mandamientos, es una nación que no necesita una tiranía de gobierno, sino que puede funcionar con una mínima intrusión del gobierno. ¿Por qué? Porque es gente que tiene justicia, temor de Dios, es honrada, es gente respetuosa. Así como hay empleados que necesitan lo mínimo de supervisión. Y yo he hablado con patrones y dueños de empresas y me han dicho, esa gente no es fácil de encontrar, pero esa gente que es responsable, que tiene morales, que tiene temor de Dios, que tiene respeto, que es trabajadora, entregada. Los patrones dicen, no tengo que estar vigilando a esta persona continuamente, nada más chequeo que todo esté bien. Si hay un problema, entonces así es una nación que teme a Dios. Entonces los primeros pioneros que vinieron escapando de la tiranía religiosa de Inglaterra, vinieron a este país no con la primordial idea de hacerse ricos, sino que ahora Dios trajo bendición económica, pero vinieron con el deseo y el anhelo de adorar a Dios con libertad. Esos son los fundamentos y hay mucho más que pudiera decir sobre esto. Y tengo algo que compartir sobre ustedes, sobre el presidente muy único de México, quien logró su grandeza. Exactamente consistió en dos cosas. La justicia verdadera solamente puede ser producida donde hay piedad, donde hay temor de Dios, donde hay respeto. Ahí es donde puede obrar la verdadera justicia. En inglés es righteousness, es piedad, y justice. Righteousness and justice. Piedad. Y la piedad viene del temor de Dios y guardar su palabra
Y la justicia es lo que se hace con otros cuando la gente trata de obrar justicia sin haber piedad, sin tener una relación con Dios, sin conocer la palabra, sin guardar la palabra de Dios. Esa justicia se convierte en tiranía. Por eso miramos hoy en día a muchos que dicen justicia para los grupos minoritarios, justicia para los pobres, justicia pero se corrompe esa justicia y se convierte en tiranía, porque son gente que no tienen piedad, no tienen temor de Dios. Entonces este país se fundó exactamente como una nación, como con gente que vino buscando adorar a Dios con libertad y se convirtió en un faro de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué está este país lleno de inmigrantes de todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo quiere venir a este país si es tan injusto como se dice? ¿Por qué corren de México, de Centroamérica, Suramérica, de Haití, de África, de China, de Rusia, de Asia, de la India? El sueño de todos ellos es venir a los Estados Unidos, donde pueden adorar con libertad y donde hay una esperanza de sacar una vida decente. Entonces, eso es lo que, pero más que todo, es que esta nación se fundó sobre fundamentos de los primeros pioneros, los fundadores, gente que temieron a Dios. Las grandes universidades como Harvard, Yale, Princeton, son las más prestigiosas hoy en día, y todas estas originalmente eran institutos bíblicos, seminarios bíblicos para entrenar a ministros en la palabra de Dios. De aquí también han salido miles y miles y miles de misioneros. Inglaterra, y luego de ahí salió los Estados Unidos. Y entonces de aquí dije, salieron misioneros por todo el mundo para predicar el evangelio. Llevaron la luz del evangelio de este país. Ha sido de bendición económico. Es el país más generoso en todo el mundo. Y también ha peleado en contra de las grandes tiranías. Ha sido el país que ha liberado a las naciones del mundo de la tiranía. Que por cierto, este país fue considerado una superpotencia. Fue fundado en el 1776 y llegó a un lugar en que se le consideró la superpotencia del mundo. ¿Cuándo? 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de dónde se inició la Segunda Guerra Mundial? De un país llamado Alemania, donde se levantó un tirano llamado Adolfo Hitler, quien logró engañar a toda Alemania y trató de aniquilar al pueblo judío por completo. ¿Quién fue quien al entrar en la guerra, porque no había entrado en la guerra, hasta que conquistó Adolfo Hitler todo Europa, exceptuando un país, Inglaterra, quien el primer ministro de ese país fue el gran hombre llamado Winston Churchill? Es otra historia fascinante de este hombre. Y
Pero aún así Estados Unidos y Inglaterra es una isla y pedía el auxilio a Estados Unidos que entrara en la guerra, porque si no, este hombre, Adolfo Hitler, iba a conquistar al mundo junto con sus aliados, quien eran Japón e Italia, los aliados, los Axis, los aliados de Adolfo Hitler. Y Estados Unidos no entró en la guerra hasta que no fue atacada por Alemania en la otra costa, en la costa del Pacífico, en la isla de Hawái. Alemania estaba al cruzar el Atlántico y al lado opuesto del país, la isla de Hawái, atacó un ataque de sorpresa Japón imperial en aquel tiempo. No es el mismo Japón de ahora, el Japón imperial que atacó y Japón era aliado de Alemania. El plan era conquistar a los Estados Unidos, Alemania, acabar de conquistar a toda Europa. No más que un país le faltaba, Inglaterra, pero se sostuvieron por el heroísmo increíble del primer ministro Winston Churchill. El plan era conquistar América, los Estados Unidos de Norteamérica, y la mitad del país ser gobernado por Alemania y la otra mitad por Japón. Bueno, no sucedió. Triunfó Estados Unidos y de ahí liberó a toda Europa del nazismo y luego conquistó a Japón y se elevó, salió de la guerra como la superpotencia del mundo. Y a los 3 años, la superpotencia del mundo, dirigida por el presidente Harry Truman, fueron quienes dieron su apoyo a la recién nacida, el país recién nacido, Israel. Mayo del 1948, y si Estados Unidos no hubiera apoyado a Israel, no hubiera sobrevivido Israel. Ahora sabemos que es Dios el que guarda a Israel, pero Dios usó a los Estados Unidos para guardar a Israel. Y hasta la fecha es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho. Hasta la fecha, el presidente Harry Truman, en contra de toda su administración, cuando Israel se declaró, Ben-Gurión declaró que la nación de Israel había vuelto a nacer, la primera nación, la ahora nueva superpotencia del mundo, dirigida por el presidente Harry Truman. Entonces declaró su apoyo para la nación de Israel. Esto fue lo que dio a Israel la oportunidad de sobrevivir el ataque inmediato de naciones árabes. El respaldo de Estados Unidos, dirigido por el presidente Harry Truman. Es otra historia fascinante, Harry Truman. Y en el 2017, en el 1967, entonces Israel, a los 19 años, después de haber sido declarado nación, en el 1948, a los 19 años, liberó a la amada ciudad de Jerusalén. En el mes de junio 1967, en la guerra famosa llamada la Guerra de los 6 días, liberó y reunificó a Jerusalén. Pero hubo un problema, que ninguna nación en el mundo
reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. O sea, ahora incluyendo la antigua ciudad. Desde el 1967, Israel declaró que Jerusalén era su capital, pero no tenía reconocimiento mundial, no tenía una aprobación por una superpotencia, por un imperio, por un gobierno grande, así como lo hizo Ciro, el reino de Persia, cuando ayudó a Israel a reconstruir a Jerusalén y el templo, y el pueblo regresó, apoyado por la superpotencia de aquel tiempo, bajo el reinado de Ciro. Ahora entonces los Estados Unidos, en el 2017, bajo la presidencia del presidente Donald Trump, reconoció, hizo algo que los Estados Unidos habían prometido hacer 23 años antes, en la década de los 1996, bajo el presidente Clinton. Pero ni el presidente Clinton ni el presidente George Bush, ni el otro presidente Bush, ni Obama, todos pospusieron ellos ya, y se pasó una ley en el Congreso llamada la Ley de Jerusalén. Tengo el nombre exacto, pero todos nunca sellaron el tratado o la ley, nunca la implementaron. Hasta el 2017, 23 años después de que Estados Unidos había prometido reconocer a Jerusalén como la capital eterna de la nación de Israel y mudar su embajada a Jerusalén. Y esto ocurrió en el 2017, en el segundo año de la presidencia del presidente Donald Trump. E igual como Harry Truman, en el 1948, todo su gabinete, el Departamento de Estado, todos estaban en contra de que él reconociera a Israel como una nación, pero lo hizo, oponiéndose aún a todos sus aliados. Igualmente, el presidente Donald Trump, gabinete creo que eran 23 miembros, y todos se opusieron, solamente 3 lo apoyaron. Y con 3 él dijo, lo voy a hacer sin su apoyo, por 3 razones. Número 1, dijo, tienen 23 años que han prometido, y yo prometí durante la campaña que iba a mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, y lo voy a hacer. Fueron 3 razones las que dio, pero una de ellas fue exactamente esa. Yo prometí, es una ley, nadie la ha cumplido, y yo prometí y voy a guardar mi palabra. Número 3, dijo, es lo correcto, es lo justo, y así sucedió. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta nación ha sido exactamente un refugio para el pueblo judío, para la nación de Israel, ha enviado misioneros el evangelio por todo el mundo, ha financiado, ha ayudado, ha sido una luz en donde todo mundo quiere venir a este país. Si fuera un país, claro que existe el racismo, pero díganme en dónde no existe el racismo. Si no existe, claro que sí. Pero si es tan terrible el racismo, ¿por qué se quiere venir para acá la gente? Porque está mucho mejor de donde viven presentemente. Yo tomé una clase hace muchos años de joven en un colegio en Salinas, mi colegio local, y tomé un curso llamado Estudios México-Americanos.
El profesor era un alemán que hablaba poquito español y la clase estaba lleno de puro mexicano o chicanos, ¿verdad? Como se dice, mexicanos de aquí de Estados Unidos. Y todos diciendo, el empuje, el enfoque de la clase es los derechos de los mexicanos aquí en Estados Unidos, los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Y sí, y el profesor les daba por su lado a todos. Y me acuerdo que un muchacho dijo con mucha pasión, lo que necesitamos en Estados Unidos para que haya justicia, dijo, es que necesitamos more chicanos, más mexicanos en el gobierno. Y todos aplaudieron, incluyendo el profesor. Y ellos se fijaron que yo no aplaudí. Y me preguntaron, pues, ¿tú qué piensas? ¿Por qué no aplaudiste? Y le dije, pues, ya que me están preguntando, les voy a decir. Ustedes dicen que para que haya justicia, la única manera que va a haber justicia en este país, como ustedes lo están diciendo, es que haya más mexicanos o chicanos, Mexican Americans, mexicanos aquí en este país. En lo que usted, sí, claro que sí, dijeron todos. Pues les voy a decir una cosa. Vayan para el sur un poquito aquí, crucen la frontera. Estaba entonces en Salinas. Vayan 400 millas para abajo, crucen la frontera a una ciudad que se llama San Diego, Tijuana. Y ahí está México. Y miren cómo está la pobre gente mexicana. Y esos que todos los que están en el gobierno son mexicanos. Y ustedes dicen, y ustedes saben, ni modo. La gente que me está escuchando de México, no se me ofendan. Yo también soy mexicano, nacido en la ciudad de Tijuana. No estoy hablando en contra de mi gente. No, hay que ver la realidad. Dije, ustedes están pidiendo que haya más mexicanos en el gobierno para que haya justicia. Les pregunto, ¿hay justicia allá en México? ¿O hay corrupción? Está lleno de corrupción. ¿Por qué se quieren venir para acá? Dije, lo que necesitamos en el gobierno, no importa que sean cafeses, blancos, negros, rojos, pintos, amarillos, eso no interesa el color. Lo que importa es que sean gente que tengan piedad en su corazón, que hagan justicia, porque son temerosos de Dios y conocen la palabra de Dios. Miremos a los países en África llenos de corrupción. Nuestro hermano Paul de la India, la corrupción que existe en el país, el racismo que existe en la India, no porque son de diferentes colores, sino porque son de otra casta más alta y los de arriba miran abajo a los más pobres, que no es lo mismo en México. Los de arriba miran hacia abajo a las tribus indígenas, a la gente de abajo. Si son de la misma gente, lo mismo encontramos en África, en Rusia, en China. Es lo que miramos los chinos. El propio gobierno chino discriminando en contra de su propia gente. ¿Qué es lo que entonces este país ha hecho que prospera? No es un país perfecto, lo sabemos, menos ahora. ¿Qué fueron los fundamentos de este país? Los fundamentos bíblicos de este país. Quiero que lean conmigo, después de darles un poquito de historia aquí. Pues se quedaron muy pensativos allá los alumnos de la clase y no les caí bien. Me tuve que salir porque no me querían. Pero no le hace. Dijo el Señor que no le hace que seamos aborrecidos por la justicia. Así que vamos a leer la segunda de Tesalonicenses. Y es un capítulo que se han escrito libros, se han predicado sermones, se profecía sobre ello. Y le hemos buscado y creo que no se ha exhaustado todo lo que está aquí en este libro. Mis estimados hermanos, hoy
Nomás doy un breve reportaje de lo que está ocurriendo en el país. Algunos saben más, otros menos. La guerra sigue. Y lo que están encontrando, lo que se ha estado descubriendo más y más en la administración del presidente, es claro que los demócratas lo aborrecen, los que no creen la Biblia lo aborrecen, pero dejemos esos a un lado. Ha encontrado cantidades. Han estado saliendo, votando así como las cucarachas. Traicioneros dentro de su propio gabinete, dentro de su propio partido. Este país, si cae en manos de los que según ganaron, no hay ningún fundamento bíblico, al contrario, aborrecen los fundamentos bíblicos. Créame lo que estoy diciendo. Créanme lo que estoy diciendo. La que pretende ser, usted puede chequear su récord en el Senado, de la que pretende ser la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta, es una mujer que está muy acercada al comunismo socialista. Hay otro texto que no tengo tiempo para entrar hoy en él, y es esto. Viene el tiempo en que Jerusalén será rodeado de todas las naciones. ¿Dónde está Estados Unidos entonces? Para ese tiempo, una de dos. O Estados Unidos ya cayó, o está también en contra de Israel porque tiene un gobierno. Pues el gobierno presente es el gobierno que ha sido más a favor de la nación de Israel. Y cuando todas las naciones se reúnan contra Jerusalén, la venida de Cristo está cerca. Cuando parece que se la van a tragar, entonces vendrá el Señor, dice la palabra de Dios, Zacarías 14, y afirmaránse sus pies sobre el monte de las olivas y peleará contra aquellas gentes que vinieron contra Jerusalén. La única nación que está deteniendo a las naciones, China, Rusia, Irán, archenemigos de Israel, es este país. Y está así, que se va para un lado o se va para otro lado. Por eso estamos orando por el presidente. No porque es un hombre perfecto, sino porque Dios lo colocó para proteger al pueblo de Israel, para proteger a Jerusalén, para proteger a los descendientes espirituales de Abraham, que somos tú y yo. Por eso las naciones del mundo están observando lo que está pasando aquí, y las naciones del mundo están más despiertas que muchos aquí. Ya dejemos la gente inconversa, no. Están más despiertos la gente de otras naciones del mundo que muchos llamados cristianos aquí en los Estados Unidos, que están gimiendo. Dicen que haya más hispanos en el gobierno mexicano para que haya justicia. Mentira. ¿Qué es lo que hay en nuestro México? Puro mexicano. ¿Y qué hay? Injusticia y corrupción. Me dijo un hermano de color negro, quien respaldaba al pasado presidente, no más porque era de color negro, y me dijo a mí: ¿no te sientes orgulloso? En esos días el presidente pasado, antepasado o pasado, el de color negro, negrito, había puesto por primera vez en la Corte Suprema una mujer hispana, la primer mujer y el primer hispano, pero una hispana, una mujer de Puerto Rico, si no me equivoco, de descendencia puertorriqueña, Sotomayor. Y me dijo él: ¿no te sientes orgulloso como hispano que haya una mujer en la Corte Suprema? Y le dije: absolutamente no. Me da vergüenza. ¿Por qué? Dijo. Si es de tu raza, a mí no me importa de qué raza sea, qué es lo que representa.
está en contra de Israel, está a favor del asesinato de los niños en el vientre, está a favor del matrimonio del mismo sexo, etcétera. ¿Cómo es? Tenemos que hacer un lado el color. Tenemos que hacer un lado que este color y que el otro color y que... No, señor. Cualquier color que sea, si no está el temor de Dios, hay corrupción. Y no estamos nosotros entonces defendiendo lo que el presidente ha defendido, que es la palabra de Dios, para que este país permanezca un país libre, que tengamos libertad para juntarnos, para reunirnos. Y yo hablo a los pastores, no tengan temor de hablar de esto, porque en la congregación hay muchos demócratas, o hay muchos que creen así. Dicen, pues hay quienes no quieren hablar porque pues se van a ir los miembros. Que se vayan. Que se vayan el que no quiere oír la verdad. No vamos a detenernos. No tengan temor de ello, de no ofender. ¿Qué estamos haciendo? La casa se está quemando y para que no se ofenda a alguien vamos a dejar que la casa se queme. No, señor. Y tenemos hermanos que no entienden esto. Yo tengo hermanos y también familiares que no lo entienden, que no lo comprenden. Y los sigo amando, pero no estoy de acuerdo con ellos. No, de ninguna manera. Voy a decir lo que es cierto, porque no se trata de política. Se trata de que está el país en un precipicio. ¿Saben todo lo que es un precipicio? A la orilla de un barranco. Y solamente la mano de Dios puede liberar a este país que caiga antes de tiempo, a este tiempo. Pero si habemos pueblo que entendemos lo que está pasando y oramos con convicción, entonces vamos a hablar y decir lo que necesitamos. No lo hablamos para ofender, es la verdad. Si a alguien se le habla la verdad y se molesta, esa persona necesita cambiar. Es la evidencia que necesita cambiar porque se le está diciendo la verdad. No estamos aquí condenándolos, estamos hablando la verdad. Lo que es condenable son las leyes abominables. Y esas sí estamos autorizados para aborrecer. Quiero leer la escritura en la segunda de Tesalonicenses. Es imposible que ahorita en una manera aquí corta lo explique todo, pero quiero que lean conmigo, por favor. Dice así: verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Quiero explicar algo muy importante antes de que lea estos versos. Y esto es esto, que nosotros estamos viviendo en el tiempo llamado los días postreros. Es la expresión bíblica, los días postreros. ¿Cuándo comenzaron los días postreros? Comenzaron con el nacimiento del Señor Jesucristo, llegado el cumplimiento del tiempo. De los postreros días, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Por eso, Cristo Jesús, Juan Bautista, predicaban: el tiempo es cumplido. Llegó el tiempo. Los días postreros es el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Por eso 33 años después del nacimiento del Señor, 34 años después del nacimiento del Señor, 33 años y medio a 34 años después, el Señor ascendió al cielo después de predicar por 3 años y medio, ser crucificado y luego sepultado y luego resucitó y luego entonces ascendió al cielo
Y a los 40 días, y habían pasado 10 días y 40 días, en el día de Pentecostés o Shavuot, la fiesta de Shavuot, se derramó el Espíritu Santo, capítulo 2 de los Hechos, y cuando cayó sobre los hermanos que estaban reunidos, el Espíritu Santo dice que hablaban en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, sin darse cuenta que como si se daban cuenta y sabían que había judíos ahí reunidos de todas las naciones, porque se juntaban en las 3 fiestas mayores, y esta era la primera, era la fiesta de la Pascua, la primero, y luego el Pentecostés o Shavuot, y luego al final la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué pasó? Comenzaron a glorificar a Dios, y los que estaban ahí reunidos los oían que hablaban, que glorificaban a Dios en su propia lengua, y los juzgaron que no sabían qué estaba pasando, están borrachos, están embriagados. Eran como las 9 de la mañana, la hora tercia del día. Pero fíjense esto, muy importante, por lo que estoy diciendo, que Pedro entonces se paró, y bajo la unción del Espíritu Santo y con él los otros 11 se pusieron de pie, y ellos lo apoyaron. Y él dijo: varones hermanos, estos no están borrachos, no están llenos de mosto como ustedes piensan. Son las 9 de la mañana, es temprano, no están. No es eso lo que está pasando. Dijo: esto que está pasando es lo que habló Dios por el profeta Joel, que dijo Dios, y será, 700 años antes, será que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días. Pedro identificó lo que estaba pasando ahí hace 2000 años como los postreros días. Ellos vivieron, la iglesia del primer siglo, los primeros siglos vivieron en los primeros tiempos, en los principios del tiempo llamado los postreros días. Y tú y yo estamos viviendo en la última parte. Vamos para 2000 años de los postreros días. Y hubo cumplimiento, se derramó el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y tú y yo estamos viviendo en los últimos días, el último tiempo de los postreros días. Y hay profecías que tienen doble cumplimiento. Hay profecías que tienen doble cumplimiento. Se cumplieron el tiempo de la lluvia temprana, y hoy y tú y yo estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Y vamos a ver una doble cumplimiento de la palabra de Dios, que tiene cumplimiento en aquel tiempo, pero estamos viéndolo de nuevo hoy. Y ahora, como estamos cerca del tiempo del fin, intensificado. Todo está multiplicado. Todo. Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, se ha multiplicado la demográfica, la humanidad, la cantidad de gente. Se han multiplicado las guerras. En aquel tiempo había guerras, en aquel tiempo había falsos profetas y falsos cristos. Hoy también hay falsos profetas y falsos cristos. En aquel tiempo ya estaba orando el espíritu del anticristo. Hoy absolutamente intensificado y multiplicado. Hasta este tiempo, dije, siempre ha habido guerras, nunca había habido guerras mundiales hasta el siglo pasado, 1914 y los 40, Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos masiva evidencia de lo que estoy hablando. Y esta escritura de la segunda de Tesalonicenses tiene doble cumplimiento. Y tú y yo
estamos mirando la segunda parte o el cumplimiento de nuevo de esta escritura. Ya no la voy a leer, les voy a dar la escritura para que la lean ustedes de aquí a mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hasta el verso 12. Los primeros 12 versos. Léanlos, estúdienlos y mañana continuamos con esta enseñanza importante. Tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Nomás quiero decir qué tan cierto es esto. La isla antes se llamaba Formosa, o es la isla de Taiwán, es un país independiente de China Roja. Es una isla que está, no recuerdo qué tantas millas de la costa de China Roja. Es un país libre apoyado por Estados Unidos. No es comunista. Los comunistas se la quieren tragar. Lo único que la está deteniendo, que no se la tragan, es este país que Dios puso para hacer luz. De aquí saliera el evangelio. ¿Qué pasa cuando este país cambia sus dirigentes a gente agnóstica, atea, socialista, comunista, aborrecedores de Dios? Todos los que votaron a favor de ese partido votaron a favor de aborrecedores de Dios, no tanto por sus palabras, por sus acciones. Y es lo que estamos hoy, mira, lo que estamos al borde de ello. Si va a permanecer el presidente, va a ser por un milagro, porque hay traición, hay odio, aborrecimiento. ¿Por qué? Porque se está destapando una corrupción, una pudrición, aguas negras debajo del tapete. Dios está destapando todas las cosas, en todas las áreas, en lo personal. ¿Cuál es la única salida? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Por eso aquí estamos orando cada día. Se nos está acabando el tiempo, son las 7:49. Vamos a orar de aquí a las 8:05. En el nombre del Señor. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de arrepentirnos cada día y clamar al Señor por este país, para clamar al Señor por Jerusalén, para clamar a Dios por Israel, por el pueblo de Dios, por nuestras familias, por amor de nuestras propias almas. Amén. Aunque voy a decir que el que está arraigado en el Señor, como nuestros hermanos en China Roja, ahí sufriendo persecución, y es lo que va a suceder. Estamos diciendo, Señor, detén tu mano, pon un bloqueo, danos un espacio de tiempo. Es nuestro privilegio pedirle al Señor y declarar y decir, Señor, ten misericordia. Por eso están orando en Taiwán, miles marchando en Taiwán, miles orando en África por este país, orando. Tenemos que acompañarlos. Aquí vivimos. Padre, vengo delante de tu presencia en este día, Señor. Todo lo que he hablado, Señor, yo sé que si tú no abres los corazones, van a decir nomás, ay, qué interesante enseñanza. No, no es interesante, es urgente. Es un grito de alarma, aunque no estoy gritando, pero es una alarma, un sonido de alarma al pueblo de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de buscarle con el corazón. Nos arrepentimos delante de ti, Señor, nos humillamos bajo de tu mano y lávanos con tu preciosa sangre de toda iniquidad, de todo pecado, toda rebeldía, en contra de todo lo que sea opuesto a tu palabra, Señor. Guárdanos en contra de idolatría, Señor.
Padre, aquí estamos, Señor. Y nos paramos en la brecha y decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, de todo mal. Señor, estamos en un peligro grande y vamos a ver cosas en estos días, quizás mañana, pasado, dentro de los siguientes días, llegando al día 6. Este día oí unas noticias que me dolieron. Hemos estado orando por la administración del presidente y oí algo, dije, Señor, no cabe duda que donde hay un tesoro va a haber traición. El Señor Jesucristo mismo tuvo traición en su grupo de 12, el de más confianza, el que cuidaba el dinero. Y estamos mirando que hay un sacudimiento tremendo. Pero dijo el Señor, ¿qué es la respuesta? Si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo, dice el Señor, perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra, dice el Señor. Y aquí juntos estamos de acuerdo orando una oración unánime. Es importante que ustedes estén ahí de acuerdo con lo que estoy orando. Se llama la oración de acuerdo. Y cuando hay un acuerdo es un contrato legal en las cortes del cielo. Por eso dijo el Señor, si dos, un mínimo de dos, se unieran, se pusieran de acuerdo, todo lo que pidieran de mi Padre que está en los cielos les será dado. Entonces es importante que oremos de acuerdo. No cada quien ahorita, ya que terminemos, cada quien puede orar, pero en este momento es importante que oremos de acuerdo a lo que estoy hablando y diciendo. Señor, te pedimos por Jerusalén. Te pedimos, Señor, declaramos protección sobre tu pueblo, Señor. Redime a Israel. Guarda tu pacto, como lo describiste en Ezequiel 37. Lo que ibas a hacer con tu pueblo es el tiempo ya, Señor. Y nosotros miramos lo que está, el peligro que está a la puerta. El peligro, los enemigos están a la puerta por entrar a la ciudad y tomar control de él. Solamente la mano de Dios puede librar a la ciudad, librar a este país, librar a Israel y librar a Taiwán, librar a otras naciones que están dependiendo de la protección de esta nación que Dios ha dado grande autoridad. Señor, te pedimos también por nuestras familias, por nuestro propio Jerusalén. Te pedimos, Señor, por el presidente Donald Trump. Señor, está solo. Muchos de los que pensaban que eran sus aliados y compañeros, los más cercanos, lo han traicionado porque tienen ambiciones propias o porque están vendidos, chantajeados, amenazas, chantaje. Solamente la mano de Dios puede librar. Te pedimos, Señor, que lo cubras y le guardes tu protección. Tú dijiste, Señor, a Abraham, benditos los que te bendijeren. Y este hombre lo has usado para bendecir a la simiente de Abraham, Israel, Jerusalén, como nadie más. Ningún otro hombre en la historia de la humanidad lo ha hecho. También lo has usado, Señor, para bendecir a la simiente espiritual de Abraham, que somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, al mundo evangélico. Señor, ha bendecido a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre,
que lo guardes y que tú le des la fortaleza, cúbrelo con tus ángeles, porque la guerra está pésima. Está pésima la guerra, esa es la guerra espiritual. Y te damos gracias, Señor, por mis hermanos que están orando por nosotros en África, en la India, en Taiwán, el pueblo cristiano en China, Corea del Norte. Sus ojos están mirando al gigante de Estados Unidos que va a caer si cae en manos de aborrecedores de Dios. Solamente la mano de Dios puede sostenerlo. Señor, declaramos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Y te pido que tú abras el corazón de cada uno de mis hermanos y que des el valor a los pastores para que no tengan temor de hablar porque alguien se va a enojar. No, Señor. Danos ese valor, Padre mío, para hablar y decir lo que tenemos que decir en este tiempo y seguir orando y clamando y sirviéndote, Señor, con todo el corazón. Esa es nuestra mayor protección, Señor. Sabemos, tú dijiste, no temáis a los que matan al cuerpo, y es lo que pueden hacer en persecución. Estamos pidiendo, Señor, que des otro tiempo aquí en este país, porque este país no es el que salva el alma, eres tú. Pero, Señor, hay muchos que no están preparados para lo que viene por delante. Mucho pueblo que no está preparado, no van a soportar persecución. No se puede. Pero tú, Señor, te estamos pidiendo que nos des un espacio de tiempo. Es nuestro privilegio pedírtelo. Pues ya usé la razón. Tú dijiste benditos a los que te bendijeren. Señor, bendice a este presidente con otros 4 años más para que la iglesia tengamos la libertad de orar, predicar, evangelizar. Tiempo de buscar a Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Proclamamos, Señor, bendición sobre cada familia que está aquí escuchando. Todos los hijos, esposos y esposas, hijos, hijas, nietos, nietas, tías, primos, abuelos. Todos, Señor, proclamamos un espíritu de gracia y oración sobre cada uno de mis hermanos que están aquí y sobre todo tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Dios les guarde. Es nuestro deseo. Es nuestro deseo. En este día, aleluya. Y recordemos, Él es digno de toda nuestra adoración. A Dios sea la honra y la gloria por todos los siglos. Él es exaltado por medio de su pueblo. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga a todos mis estimados hermanos y hasta mañana a la misma hora. Compartan el mensaje y no tengan temor de compartir con otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es mi oración